saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloristela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Conceptos Esenciales y Usos del Juicio de Proporcionalidad, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos. El principio de proporcionalidad cumple la función de estructurar el procedimiento interpretativo para la determinación del contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para el Poder Legislativo y Judicial, fundamentando el contenido de la norma y de las decisiones a un modelo constitucional. De esta manera, este principio opera como un criterio metodológico mediante el cual se pretende establecer qué deberes jurídicos se deben imponer por parte del legislador para que se garantice la aplicación y el respeto de los derechos fundamentales tipificados en nuestra Constitución. En el día de hoy contamos con el honor de tener como formador al doctor Hernán Correa Cardoso, abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y en Internacional Legal de Estudios de la Universidad de Georgetown, en Washington. Es docente de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Tan pronto finaliza la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctor Hernán Correa Cardoso, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Antes de iniciar, un saludo especial a la doctora Diana Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a los demás magistrados, a la doctora María Lucero Novoa, director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por esta generosa presentación, y por supuesto a ella y a su equipo por la invitación a esta videoconferencia que hace parte del ciclo de derechos humanos. También quiero saludar a las personas, a los señores magistrados, jueces y funcionarios y empleados judiciales que nos acompañan, y así como también a las personas externas al sector justicia, que por supuesto son muy bienvenidas en esta clase de espacios que generosamente abre la rama judicial y en particular la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, entonces, como les indicaba, y voy a compartir pantalla en este momento, como les indicaba la doctora María Lucero, el propósito de esta conferencia, de esta videoconferencia, es analizar el juicio de proporcionalidad. Entonces, para eso creo yo que es importante estudiar algunos asuntos de contexto. Y entonces, los asuntos de contexto es el juicio de proporcionalidad, si bien se puede aplicar en todas las ramas del derecho, sin duda alguna, digamos, ha tenido un particular énfasis y utilización en la interpretación constitucional. Y voy a hacer algunas precisiones sobre esa interpretación, pero creo yo que en cierta medida pueden ser extrapolables a otras ramas y a otros escenarios jurídicos. Entonces, ¿qué es lo que le da especificidad a la interpretación constitucional? Uno podría decir, y esto lo tomo en realidad de un par de textos de un teórico italiano muy famoso que seguramente ustedes conocen, que se llama Riccardo Guastini. Él pone la nota en decir, mire, es que los sujetos, el objeto y el efecto de la interpretación constitucional puede ser distinto al de otro tipo de interpretaciones. Entonces, en relación con los sujetos, entonces los jueces, los funcionarios judiciales, quienes sustancian, quienes escriben las decisiones, quienes toman las decisiones, pues están inmersos en una dinámica de interpretación formal del derecho. Están pensando en términos de validez, están pensando en términos de si la norma está vigente o no, están pensando en términos de cómo interpretar una norma que está escrita, digamos, en nuestra tradición de derecho legislado, y una aproximación a la teoría del precedente, ¿cierto? Entonces también cómo comprendo las decisiones judiciales que operan como precedente para el caso, que es también una interpretación diferente a la de las reglas jurídicas, y eso lo vamos a ver un poco más adelante dentro de esta misma presentación. Pero también la Constitución también es interpretada no solamente por los jueces, sino es interpretada por los cuerpos políticos. O sea, cada vez que el Congreso profiere una norma,
uno podría decir también, hace un balanceo, una proporcionalidad entre o una ponderación mejor entre diferentes bienes constitucionales y políticos en juego y llega a unas decisiones. Pero esas decisiones, miren que mientras que el juez llega a la decisión a partir de un proceso argumentativo, es decir, donde mira la validez de las normas jurídicas y después dice, mire, vamos a ver cómo estas normas jurídicas son aplicables al caso y cómo llego a decisiones que resulten razonables, ¿cierto? O sea, lo cual supone un proceso argumentativo previo, los cuerpos políticos operan de manera diferente. Esos cuerpos políticos operan a partir de la regla de mayoría, es decir, lo que tenga más votos es la interpretación adecuada de la Constitución. O como está previsto incluso en el Código Civil de hace 200 años, esa interpretación auténtica de la Constitución que hace el legislador, ¿cierto? Pero miren que lo hace a partir de una vía diferente. Y finalmente están los ciudadanos, que los ciudadanos están interesados en la protección de sus derechos, pero que no están utilizando ni las herramientas argumentativas del juez ni las herramientas de política, de democracia bajo la regla de mayoría que tienen los cuerpos políticos, sino que busca otras cosas. Busca decisiones concretas que busquen proteger sus derechos, ¿cierto? Pero en realidad creo yo que los problemas, o digamos la pertinencia mejor de la ponderación, se ve mejor a partir del objeto de la interpretación. Entonces, el objeto de interpretación constitucional, pues, ¿qué es? La Constitución. Y la Constitución tiene unas características, pero digamos que esas características, de antemano digo, no son exclusivas de la Constitución. Yo creo que cada vez más los ordenamientos jurídicos en las diferentes ramas del derecho apuntan hacia esto. Vamos a poner algunos ejemplos por fuera de la Constitución para darnos cuenta que eso es así. Entonces, primero, las normas se expresan a partir de la estructura de principio, no de regla. Digamos, la estructura de regla es mucho más recurrente en las normas de derecho legislado, sobre todo que se promulgaron durante todo el siglo XX, digamos, que los códigos, toda esta clase de asuntos, el Código Civil prefiere estructura de reglas. Segundo, los precedentes son cada vez más importantes y eso lo vemos nosotros no solamente en derecho constitucional, también en derecho administrativo y cada vez la fuerza del precedente es mayor y sobre todo las consecuencias jurídicas. Solo para poner un ejemplo, el desconocimiento del precedente es una causal de tutela contra sentencias, por ejemplo, y el precedente de la Corte Constitucional, no, del precedente de las altas cortes, ¿cierto? Tercero, las normas constitucionales, y creo yo que cada vez más las normas jurídicas del derecho positivo de rango legal, tienen un alto nivel de generalidad. Entonces, ¿quién es el que termina construyendo las reglas particulares y concretas para resolver los diferentes problemas jurídicos? No es el legislador, y no podría hacerlo por el carácter general de la ley, son los jueces. Entonces, ya yo creo, y pues, es una de las bases sobre las cuales soporto esta videoconferencia y es la discusión de si los jueces crean o no derecho. Me parece que es una discusión superada. Digamos, es casi como preguntarnos en este momento si la Tierra es o no plana. Pues por supuesto que no es plana, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, pues por supuesto que los jueces crean derecho y siempre han creado derecho. Y precisamente lo que tenemos que preguntarnos es si los jueces pueden o no crear derecho. No creo que esa pregunta es absolutamente incorrecta. La pregunta correcta es cómo es que los jueces crean derecho, para entender cuáles son los mecanismos interpretativos y de control racional, por así llamarlos, que podemos tener en cuenta para saber cómo los jueces llegan a las decisiones y a la construcción de reglas jurídicas. El control de constitucionalidad, y eso también sería aplicable para ciertos ámbitos del control de constitucionalidad en el procedimiento administrativo o en la jurisdicción de lo contencioso, opera tanto en un sentido negativo, declarar inexequibles algunas normas, como también en sentido positivo, y es lo que tiene que ver con las sentencias de exequibilidad condicionada y todo, que miren que son reglas, estas sí no específicas, sino generales, que son también adoptadas en virtud de una decisión judicial. Y lo otro, finalmente, la Constitución, y creo yo también, insisto, más recientemente, las normas de derecho positivo, son normas que no tienen esa pretensión de exhaustividad, de regulación específica y concreta de cada uno de los casos que era propio de los códigos del siglo XX, faltó complementar la diapositiva, los códigos del siglo XX. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo, para poner solamente un ejemplo muy sencillo, la regulación que estaba en el Código Contencioso Administrativo, la norma del 84, era mucho más específica en algunos de los apartes que la que está en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo actual. Entonces, ¿y eso por qué es? ¿Porque es que ahora el legislador quiere regular menos concreto? No, porque reconoce un cambio de paradigma en la interpretación judicial para decir, es que son los jueces los que definen
unas reglas específicas y el legislador generalmente fracasa en la definición de esas reglas. Y fracasa en la definición de esas reglas porque pues, el legislador no es omnisciente, no tiene una capacidad, una sabiduría para decir, no, es que puedo regular todas las posibles conflictos jurídicos existentes. Eso no lo puede lograr, porque es racionalmente imposible. Entonces, lo que tiene que hacer es fijar reglas generales y que sean los jueces los que definen esa interpretación, ¿cierto? Y además, para el caso de la Constitución, el asunto se complica aún más, porque es un documento que tiene naturaleza política, pero valor normativo. Es decir, está pensando bajo unos valores políticos, autonomía, una noción liberal del Estado, una manera particular de relación del Estado y las personas, pero también ese texto tiene carácter normativo como lo tiene un código. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese texto híbrido en su origen pueda ser interpretado adecuadamente? Entonces, una de esas herramientas es la ponderación, pero aquí tenemos a nuestro abogado que pregunta, a mí me gustan bastante los Simpson y por eso lo pongo ahí, es el abogado Lionel Hutz, muy seguramente algunos de ustedes lo conocen. Preguntamos con él, bueno, pero antes de hablar de ponderación, creo yo que nos toca mirar unas cosas primero, y es, definamos conceptualmente qué es una regla, qué es un principio, si ambos tienen valor normativo o no, y en qué se distinguen en la manera de ser interpretados. Esa es como la parte inicial, para hablar de cualquier tema de ponderación. Entonces, si vamos a mirar qué es una regla, entonces la regla y los principios, a veces podemos considerar que las reglas son más específicas, los principios más altos, no. Lo primero que hay que señalar es que tanto los principios como las reglas son normas jurídicas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en su estructura, en su conformación, ¿cierto? Entonces, las reglas tienen una estructura condicional, ustedes lo saben, es decir, y esto es propio, digamos, se toma mucho del positivismo jurídico, que si bien daba para la generalidad de las disposiciones del orden jurídico, pues ahora lo entendemos únicamente para las reglas, y es que es cualquier precepto que pueda estar sometido a esa estructura condicional, y dice, ante la existencia de determinados hechos normativos, que es lo que indico acá como HN, ante la existencia de determinados hechos normativos, entonces es que yo aplico determinada consecuencia jurídica. Entonces, ahí los asuntos vienen a señalarse de la siguiente manera. El juez lo que hace con la regla es decir el sí entonces. Si suceden tales hechos, entonces, en virtud de la autoridad del ordenamiento jurídico, por así decirlo, aparece determinada consecuencia jurídica. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Una regla constitucional, la del artículo 44 de la Constitución, ¿cierto? Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces uno puede reconstruir eso como una regla. Dice, si se trata de derechos del niño o derechos de un niño, entonces prevalecen sobre los demás derechos, ¿cierto? Esas son las reglas. Entonces, por eso es que las reglas pueden ser denominadas razones para la acción o normas que buscan fines. Miren cómo acá no hay una necesaria ponderación con otras reglas o con otros documentos jurídicos para decir si aplico o no aplico la regla. A mí me gusta poner un ejemplo que no es jurídico, pero teniendo en cuenta que la Selección Colombia va a jugar el próximo viernes, entonces me parece muy adecuado y es, los que nos gusta el fútbol sabemos que cuando hay un fuera de lugar, entonces llaman al VAR y revisan si la línea está en el campo de juego. Miren que la discusión no está si el gol era muy importante, o si la jugada previa era una jugada hermosa, o si la definición del delantero fue exquisita. No, se revisa, ¿estaba o no la persona en el lugar que debía estar? ¿O estaba adelantado? Si está adelantado, el gol es inválido, ¿cierto? Entonces, ese fuera del lugar está montado sobre una regla. Si no está ubicado en el lugar, de acuerdo con el reglamento del fútbol, entonces el gol es inválido, ¿cierto? Sin ninguna otra consideración. Por eso algunos autores dicen que las reglas son todo o nada. Entonces, ¿por qué? Porque o se cumple o no se cumple, ¿cierto? Y también algunos otros, como lo pongo en la positiva, señalan que las reglas pueden ser denominadas razones para la acción o normas que buscan fines, ¿cierto? Entonces, ante determinados hechos, determinada consecuencia jurídica. Ahora bien, los principios suelen ser generalmente mal comprendidos. Entonces, en la práctica judicial cotidiana, a veces creemos que los principios son en contraposición a las reglas,
normas que están redactadas en términos particularmente vagos o amplios, una norma programática o directriz, y a veces algunas regulaciones positivas nos hacen caer en este error porque dicen cuáles son los principios de esta ley. Entonces uno mira, por ejemplo, el Código General del Proceso, el principio de gratuidad, el principio de inmediación. Entonces, son los principios generales, entonces lo que es general es principio. De pronto no alcanzamos a hacerlo hoy, pero podemos tomar los principios del Código General del Proceso y nos llevaríamos la sorpresa que algunos de los principios ahí señalados en realidad son reglas, no principios. Pero bueno, también a veces se consideran que los principios son normas que expresan valores superiores del orden jurídico, el principio de dignidad humana, el principio de independencia judicial que tanto nos interesa, o que fijan directrices para la interpretación de otras normas, como el principio pro actione, el principio de favorabilidad en materia penal o en materia de la seguridad social, o laboral, perdón, etcétera. O una máxima jurídica con un considerable grado de generalización, es decir, que como que comparte esa noción amplia. Pero bueno, sí, los principios pueden ser eso, pero eso no es lo que define un principio. Lo que define un principio, así como sucede con las reglas, es su estructura. Entonces, primero, voy a señalar varias cosas. Primero, que tanto las reglas como los principios tienen carácter normativo, ¿cierto? Ojo, no es que las reglas o que los principios tengan una mayor vinculatoriedad o que unos sean más importantes que otros. ¿Qué es lo que hace que una norma sea más importante que otra en el ordenamiento? Su ubicación jerárquica en ordenamiento, por supuesto. Prevalecen las normas constitucionales sobre las normas legales, prevalecen las normas legales sobre las normas reglamentarias, prevalecen las normas legales sobre las sentencias judiciales de la jurisdicción ordinaria. Claro, es eso lo que lo hace más importante, pero en cada uno de esos niveles, ¿cierto? Y de manera dolosa no voy a hacer referencia a ninguna pirámide Kelsen, porque Kelsen nunca lo de pirámides, digamos, y eso es un error categorial, pero incluso después, de pronto, la Escuela Judicial me invita a hacer una nueva presentación para dar por qué es un error, pero al margen de eso, no es que sean uno más importantes que los otros, sino que en cada uno de esos, niveles pueden existir reglas y principios, ¿cierto? Entonces, lo que cambia la estructura de la interpretación. Y de manera general, pues están presentes los principios, no solamente en el derecho constitucional, sino también en diferentes ramas del derecho. Incluso los ejemplos que acabo de utilizar de principios son de diferentes ramas, como nos acabamos de dar cuenta. Entonces, pero antes de eso, voy a devolver un momento para hablar un poco de los principios. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia estructural que usted nos está contando, señor? Muy fácil. Mientras las reglas todo o nada, el principio tiene una estructura diferente. Y yo quiero que imaginemos esto. Y es, los principios tienen la estructura de un núcleo, ¿cierto? Uno lo podría llamar un núcleo duro de significación, núcleo esencial, tiene varios nombres, y una zona de penumbra, zona de desarrollo progresivo, ¿cierto? Entonces, tiene el principio un centro duro de significación que siempre tiene que ser protegido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los derechos generalmente están, o no, generalmente siempre, los derechos están construidos como principios. No es que sean principios, están construidos como principios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un núcleo esencial del derecho, unos elementos del derecho que son esenciales, ustedes quieren que son innegociables. O sea, yo no puedo, por ejemplo, en el derecho a la salud, las prestaciones que no están excluidas del plan de beneficios hacen parte del núcleo del derecho a la salud. Eso la Corte Constitucional lo ha dicho. Es decir, yo no puedo bajo ninguna circunstancia negar esos elementos, ¿cierto? Mientras que hay otros elementos del derecho a la salud que podrían ser limitados, ¿cierto? Piensen por usted, por ejemplo, en las tutelas. Entonces, la posibilidad de tener un cuidador para una persona que está en situación de discapacidad, pues eso dependerá de que el Estado lo garantice o no. Por ejemplo, las condiciones económicas de la persona. Entonces, esa prestación en particular está en la zona de desarrollo, ¿cierto? Cuyo tamaño en cada uno de los casos, y ahora más adelante vamos a hablar del tamaño o el peso, como le gusta decirlo a Alexi, el peso de ese principio, de ese derecho, dependerá de los otros derechos o de los otros principios que estén interrelacionándose con él o que sean ponderados con él, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. La estructura, sí, entonces, ¿se cumple o no se cumple? La otra es el principio, se debe cumplir siempre lo que es su núcleo duro de significación, mientras que lo demás dependerá de cómo se pondera y cómo se balancea
proporcionadamente, de ahí el nombre de esta conferencia, con otros principios del ordenamiento jurídico. Esto en principio se ve muy abstracto, pero vamos a verlo como más adelante se hace un poco más sencillo. Entonces, para hacer como una especie de primera síntesis sobre la diferencia entre reglas y principios, entonces decimos que las reglas, estructura condicional, está claro, los principios tienen esa textura abierta con un núcleo duro de significación, una zona de penumbra o zona de desarrollo progresivo. ¿Cómo se resuelven los problemas entre reglas? Los problemas entre reglas interpretativos se resuelven generalmente a partir de las famosísimas reglas de interpretación de la ley que está en el Código Civil, y es norma superior invalida norma inferior, norma especial se prefiere sobre norma general, y norma anterior es invalidada por norma posterior, que es como esas reglas que están ahí hace 200 años. Mientras que los problemas interpretativos entre principios se resuelven a partir de la definición de su peso relativo en el caso concreto, en el caso concreto. Y esa es la ponderación, y esa es la proporcionalidad. O sea, es en el caso concreto donde vamos a definir cuánto pesa cada uno de los principios, ¿cierto? De manera general, las consecuencias jurídicas son fijas en las reglas. ¿Qué significa eso? Pues que ya el legislador ha definido cuál es la consecuencia jurídica ante determinados hechos normativos, mientras que la ponderación y la proporcionalidad entre principios no hay ninguna regla fija, porque dependerá de cada caso. Hay casos en los cuales un principio tendrá un peso relativo mayor, y en otros, ante los mismos otros dos principios, pues tendrá el otro uno relativo mayor, ¿cierto? Mientras que las reglas son de jerarquía fija, porque la jerarquía está planteada en dónde está, es una regla constitucional, una regla legal, ¿cierto? Mientras que la jerarquía de los principios es variable, es decir, y eso es una de las primeras cosas que quiero que quede clara, cuando yo pondero y balanceo principios, ¿cierto? Yo no estoy como en una pelea de boxeo, yo no sé que tengo dos personas y este ganó, no. Yo tengo que conservar los dos, sino que digo cuál de los dos tiene un peso relativo mayor, pero no es que ese peso relativo mayor anule el otro principio, no, no lo anula, como sucede con las reglas, yo aplico una regla o aplico la otra, ¿cierto? Mientras que aquí no, aquí debo mantener los dos, pero ¿a cuál le voy a dar mayor prevalencia? ¿Cierto? Que es un asunto diferente. Bueno, entonces sí, no es un error. Sí son las Kardashian, claramente, y las Kardashian acá tienen un papel muy importante en esta exposición. Cuando voy a hablar de la calidad el peso relativo de los principios, entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es una cosa muy importante, y es que eso, como les decía, depende mucho de del hecho concreto. Entonces, los profesores de Derecho Constitucional y los teóricos de Derecho Constitucional tienen una particular fijación, una obsesión con la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y de información y el derecho a la intimidad, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el tema es bonito, pero sobre todo porque tiene un gran poder explicativo de los problemas de ponderación y los problemas de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, primera cuestión, ya dijimos, los derechos constitucionales tienen estructura de principio. Segundo, su resolución en caso concreto depende de la ponderación entre principios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se trata de una persona que es una figura pública, ¿cierto? Yo creo que si uno quiere pensar, pues la figura pública por antonomasia, pues pueden ser las Kardashian, ¿no? Digamos, que ellas han convertido la exposición de su intimidad en una industria. Entonces, pues en el caso de ellas, la libertad de expresión e información tiene un peso mucho mayor que su derecho a la intimidad. Entonces, casi que en la mayoría de los casos que uno quisiese ponderar, en el caso de figuras públicas, eso, pues en la mayoría de los casos va a tener mayor peso el derecho de libertad de expresión y de información, ¿cierto? Entonces, son admisibles noticias, comunicaciones, etcétera, que muestren cualquier ámbito de la vida de ellas o cualquier ámbito de las figuras públicas, que salió, que si no salió, que con quién está, qué casa compró, que en dónde vive, esta clase de asuntos. Entonces, cuando no son figuras públicas, entonces se revierte el peso. Y cuando no son figuras públicas, entonces el peso de intimidad podrá ser mayor. Entonces, por ejemplo, yo no soy una figura pública. Entonces, si, por ejemplo, no sé, salgo en la mañana de un domingo a comprar el pan del desayuno,
pues por más que esté en un espacio público, pues no sería tolerable que se fuese una cámara detrás mío a filmarme, porque ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito constitucionalmente admisible de esto? No, libertad de información, pues que yo no soy figura pública, o sea, eso es una información irrelevante para las personas. Pero con las figuras públicas, la información es totalmente relevante. Entonces, en esa medida, pues se admiten un peso relativo mayor. Dense cuenta de una cosa, son los mismos derechos, pero dependiendo de la situación práctica, el peso relativo es menor o mayor en uno o en el otro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos a meter un poco más de lleno con el tema de ponderación. Entonces, la ponderación, y ya les dije, no es una superposición o jerarquización, ¿cierto? Sino un balanceo entre los principios. No es que yo anule un principio para darle paso al otro. No, lo que hago es, en el caso concreto, determinar cuál de los derechos tiene un peso específico mayor. Entonces, pero para eso me voy a devolver. Listo. Entonces, si una de las Kardashian va a salir a caminar por las calles de Bel Air en Los Ángeles, pues las pueden seguir, claro, y ver cómo están maquilladas, están arregladas, si no están arregladas, y qué dijeron, y qué no dijeron, por supuesto. Pero, ¿será que esto significa que para el caso de figuras públicas como las Kardashian, su derecho a la intimidad carezca de contenido? Por supuesto que no. Piensen, por ejemplo, que una de ellas tiene una enfermedad catastrófica, mortal, ¿cierto? Obviamente no la hace pública, y un reportero paga a un funcionario administrativo del hospital donde se empezaron a dar cuenta que estaba yendo cada vez más seguido, y paga para que de manera ilegal entregue la historia clínica. Uno como juez diría, no es que es figura pública y que tenga alguna de ellas cáncer nos interesa. Claro, pues puede interesar para propósitos, digamos, del entretenimiento y de los chismes y demás, pero uno podría decir, no, ahí en ese caso, a pesar de ser una figura pública, debe protegerse ese contenido porque hace parte del núcleo duro de significación del derecho a la intimidad, que por más Kardashian que sea, se le protege, ¿cierto? Entonces, si dan cuenta que en ese caso particular yo sí protejo los principios, en otros no. Así yo puedo, claro, yo puedo, por ejemplo, decir, usted puede perseguirla en la calle, usted puede tener un paparazzi, pero una vez ingresa a su domicilio, ahí sí ya la inviolabilidad de domicilio aplica y terminó, digamos, el favorecimiento al derecho de libertad de información y de expresión. Bueno, entonces por eso decía yo que no es que tengan una superposición, sino que deben balancearse en cada caso. Listo, ahora una cosa muy interesante. La ponderación es una actividad cuyo resultado es una regla. ¿Cómo así? Claro, cuando un juez hace una ponderación en un caso, entonces el resultado es una regla que define cómo se tienen que ponderar esos dos principios. Voy a poner un ejemplo. Por allá en los 90 hay una cantidad de casos famosos de la Corte Constitucional que eran los casos de apariencia física en los colegios, los casos de pelo largo. De pronto acá los que estamos un poquito más mayorcitos nos acordamos que en nuestros colegios nos ponían algunas limitaciones a los hombres sobre el largo del pelo. Esos casos llegaron a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dijo, no, un manual de convivencia no puede establecer esa clase de prohibiciones cuando, porque afectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, uno, y dos, porque son limitaciones que no están dirigidas a satisfacer ninguna finalidad propia de la actividad educativa, ¿cierto? Es decir, las personas van a aprender igual o se van a portar igual con el cabello largo o corto. Entonces, miren, cuando la Corte hace ese análisis, luego llega una regla, dice, con base en esta ponderación, los establecimientos educativos no podrán incluir en sus manuales de convivencia normas que establezcan limitaciones a la apariencia física de los alumnos y que no estén vinculadas a el normal funcionamiento de la actividad educativa, ¿cierto? Entonces miren que esa última expresión yo la puedo reconstruir como una regla. Si el establecimiento educativo establece restricciones, como les acabo de señalar, entonces las mismas serán inconstitucionales o serán inválidas o no podrán ser aplicadas, ¿cierto? Entonces, cada vez que hay una ponderación, el juez es el que crea la regla. Y esa regla no es el objeto de este curso, pero esa regla es que, desde el punto de vista de la interpretación, ahora sí jurisprudencial, pues es la ratio decidendi del caso. Eso se llama ratio decidendi, como la traducimos del latino al español, y cómo lo dice la Corte, regla de decisión, regla. ¿Se dan cuenta?
Ahí sí no es un principio, no es que la Corte concluya un principio, no, la Corte lo que hace es hacer la ponderación, hacer el balanceo, un juicio de proporcionalidad y dice, la regla es esta. Y miren que la regla es posterior al caso. No es una regla que dada necesariamente por el legislador, es posterior al caso, es en la actividad judicial. Bueno. Tercero, el balance aplica para el caso concreto, que puede ser derrotable en otros, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar el mismo ejemplo de pelo largo para darnos cuenta cómo puede ser derrotable. La Corte analizó un caso de un colegio militar en donde lo mismo, pelo largo, bueno, incluso los colegios militares son mucho más estrictos, no sé, más de 3 milímetros no es admisible en los hombres tener el pelo, ¿cierto? Entonces, lo mismo, entonces, claro, espera, no, la Corte la Corte dijo, no. ¿Y cuál fue? La distinción no es que la Corte amaneció más o menos garantista, no, la distinción es fáctica, porque los hechos del caso son diferentes. La Corte dijo, ojo, es que en el caso de los colegios militares, la apariencia física y la disposición del uniforme hace parte del modelo educativo, obvio, ¿cierto? Que si tiene mal puesta la insignia, que si no es el grado que es, que si no están todos alineados, que bien formados, que si tiene una de las botas brillantes y las otras no, eso es parte de la disciplina militar que es propia del modelo educativo de esas instituciones. Entonces, aquí dijo la Corte, aplicó su misma regla, miren lo interesante, aplicó la misma regla para llegar a una ponderación diferente, porque dijo, sí, no se pueden establecer limitaciones a la apariencia física que no tengan que ver con el adecuado funcionamiento del sistema educativo o de la educación en el caso concreto. Aquí sí tenían que ver. Por eso, lo que el balance que era de un caso para un lado, cae para el otro. Y aquí una cosa muy interesante, con la misma regla, como se pueden dar cuenta. La ponderación, ¿para qué sirve? La proporcionalidad busca evitar la discrecionalidad plena de las decisiones judiciales. Hay una cosa que es terrible, alguna vez por ahí no sé si ustedes siguen en redes sociales, vieron alguna discusión que tuvo un positivo, digamos que se han planteado por algunos abogados bastante desinformados, que dicen, no, es que el positivismo tiene que ver con el formalismo. No, error, falso. El positivismo incluso tiene un problema muy grave con el formalismo jurídico, y es que de acuerdo con el positivismo, cuando la norma no me da un resultado claro, ¿qué debe hacer el juez? Aplicar analogía. Y si no es posible la analogía, ¿qué tiene que hacer? De acuerdo con la escuela positivista, al final el juez queda a discreción del juez decidir el caso. Bien logrado. Entonces, esa discrecionalidad plena, pues hay que reducirla de algún modo, pues a través de ponderación, a través de proporcionalidad, porque como lo dijo la doctora Novoa en mi presentación, lo que hace la proporcionalidad es establecer un mecanismo interpretativo. Y cuando yo hablo de un mecanismo interpretativo, no es una cosa bonita, una cosa chévere para que los teóricos del derecho o los profesores de las universidades hablen bien de medición como juez. No, es un mecanismo que está vinculado con la independencia judicial, en el sentido en que yo puedo verificar que un juez llegó a una decisión racional. Y cuando yo digo que es una decisión racional, es una decisión amparada en argumentos y en una estructura argumentativa discernible. Es decir, que el juez llegó a la decisión no porque se le ocurrió, como lo defendería la parte más extrema del positivismo normativista, sino porque consideró, a partir de unas razones planteadas y a partir de una argumentación que se pone en la sentencia, que esa decisión es razonable. Y cuando yo aquí quiero decir que algo es razonable, es que esté amparado en razones. Ojo, lo razonable no quiere decir ni siquiera lo justo. Eso es un asunto diferente. Voy a poner un ejemplo que me encanta, y es muy sencillo. Si uno le pregunta a alguno de ustedes que está acá en nuestra reunión, en nuestra videoconferencia, si tienen hijos, sí tengo hijos, ¿usted por qué los quiere? No hay ninguna razón. Uno quiere los hijos porque sí, porque son sus hijos. Punto. Es una decisión irracional. Yo no puedo sustentar en razones el amor por los hijos. Entonces, una decisión judicial no es como el amor por los hijos. Uno tiene que estar en capacidad como juez de sustentar las razones que lo llevan a lo mismo. Ah, bueno, que si las razones llegan a un resultado que es justo o no, eso es otra discusión. También debe ser justo, por supuesto, pero es otra discusión. Bueno, finalmente, como para resumir un poco a partir de Alexis, estas diferencias, mientras que las reglas son todo o nada, ahí cuando Alexis dice son mandatos de optimización. Entonces, a veces uno de los profesores a uno le dice, no, es que Alexis dice que es un mandato de optimización. Entonces uno dice que es un principio, un mandato de optimización. Y eso quiere decir, no tengo ni idea. No, vamos a superar eso en esta videoconferencia.
¿Qué significa que sea un mandato de optimización? Alexis usa una frase ya para explicar un poco más. Es decir, que debe cumplirse hasta donde sea fáctica y jurídicamente posible. Entonces, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene la estructura de principio. El ámbito de protección de ese principio va hasta donde sea jurídica y fácticamente posible. Empecemos por lo fáctico, fácticamente posible, ¿cierto? Yo soy magistrado de la Corte Constitucional, tengo 42 años, soy muy mal deportista, soy ciudadano colombiano y adicionalmente yo tengo un pequeño problema de sobrepeso, no mucho, pero está ahí. Entonces, yo podría exigir que el Estado colombiano en ejercicio de mi libre desarrollo de la personalidad garantice que apoye mi carrera como astronauta. Por supuesto que no, porque ni Colombia tiene un programa espacial, ni usted está en capacidades físicas, ni de edad, ni de nada para ser astronauta, entonces no puede ser astronauta, una incapacidad fáctica. O por ejemplo, ¿debe el sistema de salud garantizar tratamientos estéticos que no estén vinculados con un asunto funcional o de la salud o funcional del individuo? ¿Me dirían a mí pagar un bypass gástrico? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay una limitación fáctica, recursos escasos del sistema de salud. O lo otro, jurídicamente posible, ¿cierto? Que lo jurídicamente posible está vinculado con la restricción que al principio le pone otros principios en tensión. Entonces, por ejemplo, el derecho, de nuevo, al libre desarrollo de la personalidad me permite, por ejemplo, decir, no, es que mira, a mí en realidad me gusta la vida temeraria, entonces yo me paro los semáforos, me paso los semáforos en rojo, porque yo soy un temerario, me gusta el peligro, ¿cierto? Entonces uno dice, pues por supuesto que no, ¿por qué? Porque ¿dónde está la limitación? Ahí la limitación es fáctica, no, usted se puede pasar los semáforos en rojo, y cualquiera que pase por una calle colombiana a las 10 de la noche por un semáforo en rojo se da cuenta que es posible hacerlo. Vamos, fácticamente hablando, es ilegal, pero sigue siendo posible. Pero aquí la limitación es jurídica, porque usted afecta de norma jurídica, pero sobre todo pone en riesgo los derechos, también con estructura de principio, de otras personas, ¿cierto? Entonces ahí digo que está un poco más claro para cuando entiendan qué es mandato de optimización. Eso es lo que significa. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la ponderación? Entonces, lo primero que hay que decir es que aquí lo primero que hay que señalar es cuáles son los hechos jurídicos relevantes del caso. Y en este aspecto hay que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Desafortunadamente, uno de 50 fallos judiciales, en acciones de tutela, etcétera, en donde existe una dificultad de los jueces o de quienes escriben las decisiones judiciales, los sustanciadores y demás, de identificar cuáles son esos hechos jurídicos relevantes. Los hechos jurídicos relevantes son aquellos que están relacionados con la ponderación que va a hacer. Por ejemplo, que en el caso que, en un caso de pelo largo, ¿será que es un hecho jurídico relevante que el colegio sea privado o público? No. Claro, se relata por identificación de las partes, pero no es un hecho que me permita variar la configuración de la ponderación. Entonces, primero, hechos jurídicos relevantes. Eso, por supuesto, tengo que hacer aquí el comercial. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla tiene unos cursos maravillosos y un material maravilloso puesto a disposición de toda la comunidad jurídica en su página web que nos enseña cómo identificar hechos jurídicos relevantes y remito a su consulta. Y de otro lado, los principios en tensión. Bueno, ¿de qué vamos a ponderar? ¿Cierto? Y luego, Alexis nos dice, pues haga el balanceo. ¿Y qué es el balanceo? Algo que se hace a partir de 3 reglas que se dan cuenta que después de todo lo que expliqué resultan mucho más sencillas de entender. Primero, la ley de la ponderación. Y voy a leer, qué pena, voy a ser como el estudiante vago que lee la diapositiva de la exposición. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Entonces, si yo me voy acercando peligrosamente en la ponderación al núcleo duro de significación, piensen ustedes, por ejemplo, en aquellas medidas ahora con el confinamiento obligatorio que existió en razón del COVID-19, pues una afectación intensa a el derecho a la libertad de locomoción, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a mil cosas. Entonces, como yo me estoy acercando peligrosamente a ese núcleo esencial, pues la razón que tiene que estar al otro lado, o sea, el principio tiene que tener un peso relativo mayor. Entonces, por ejemplo, si uno llegase a la conclusión hipotética de que estas medidas son constitucionales, pues uno podría decir, no, es que lo que está al otro lado, la salud pública, la vida de las personas, que pesa mucho, ¿cierto? Bueno. Lo otro, fórmula de peso.
identificación del peso relativo de cada principio. Entonces, ahí hay que mirar en el caso concreto, no en abstracto, no en abstracto. Y aquí qué pena la insistencia porque veo que hay muchos miembros de la comunidad jurídica que a veces hacen esta clase de razonamientos que son incorrectos. Es que el derecho a la vida prima sobre todo. Pues no, porque los que están aquí, amigos jueces, por ejemplo, y abogados que son penalistas, el derecho a la vida cede válidamente, de acuerdo con el Código Penal, en determinadas circunstancias, claro, el estado de necesidad, la legítima defensa, ¿cierto? ¿Por qué? En cada caso concreto. Porque les decía que los principios son de jerarquía móvil, no son de jerarquía fija. Eso ya lo indiqué. Entonces, lo otro, solamente hay un caso que quiero que se lo lleven de tarea para sus casas y sus oficinas, en donde, para ponerlos a pensar un poco, en donde yo sí diría que hay un principio que tiene carácter absoluto, que es el principio de dignidad humana. Ahí pareciera que si yo quiero graficar el principio de dignidad humana, tendría que hacerlo como una, para ponerlo gráficamente, como un balín. Ese es solamente el núcleo duro, no más, una esfera sólida, ¿cierto? Yo no podría tolerar en un Estado democrático que haya determinados comportamientos que afecten, bueno, un poquito la dignidad, no mucho, un poquito, no. Creo que solamente en el caso de la dignidad humana uno podría decir que ese sí no tiene zona de penumbra, es todo un núcleo duro. O sea, no hay comportamiento, no hay decisiones jurídicas que sean válidas desde el punto de vista constitucional que afecten la dignidad de las personas. Pero salvo en el caso especial de la dignidad, pongamos asterisco ahí, dignidad humana, ahí sí hablamos distinto, en todo lo demás pueden haber ponderación, ¿cierto? Y finalmente, lo que denomina el léxico como cargas de la argumentación, ¿cierto? Entonces, que se parecen como a una especie de presunción. Entonces, cuando a mí estoy en un caso en donde el balanceo me da una cosa más o menos similar, entonces, ¿ahora qué hago? Entonces sale Alexi, auxilio de usted, y le dice, mire, lo que tiene que hacer usted es aplicar cargas de argumentación. Entonces, hay unas variables que permiten resolver la ponderación de uno o de otro lado. Primero, el principio democrático. Si usted está analizando una norma, digamos, hacer un control de constitucionalidad de una norma del Congreso, en el caso de la Corte Constitucional, o simplemente, no sé, un acto del alcalde que lo está estudiando a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Y entonces usted se da cuenta que no sabe si es o no constitucional, pues vale el principio democrático. Pues no, pensemos que es un acuerdo del Consejo. Vale el principio democrático, entonces se considera que es compatible con la Constitución por ese principio de conservación del derecho y ese diferimiento del principio democrático. Lo otro, el indubio pro libertate, pues si se trata de una ponderación que el resultado me lleva a darle más autonomía a las personas, pues esa es la que debe preferirse. O la protección especial a determinados sujetos. Por ejemplo, la regla que les indiqué, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues ahí, si la ponderación uno no sabe bien para dónde va, está como en empate. Entonces, ¿cuál es el factor de desempate? Uno incluso podría decirle a Alexi, cámbiale ese nombre, o al traductor de pronto del alemán, cámbiale ese nombre de cargas de argumentación por un factor de desempate, sería más claro. El factor de desempate es que se trate de un sujeto de especial protección constitucional. Listo, ahora sí, juicio de proporcionalidad, lo que venimos. Entonces, el juicio de proporcionalidad es una fórmula para resolver tensiones entre principios o determinar la validez de tratamientos diferenciados. Es decir, es un procedimiento racional para llegar a una decisión judicial, en donde tengo dos principios en tensión, dos o más principios en tensión, ¿cierto? Entonces tiene tres componentes: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Y aquí hay que hacer un tris de historia en 2 minutos. Entonces, ¿cuál es el tris de historia? El juicio de proporcionalidad nace de dos corrientes. Hay una corriente, digamos, europea, ahí pondría un texto que yo recomiendo mucho si lo consiguen, de proporcionalidad, que es muy claro bajo el concepto europeo, pero le sirve muchísimo, que es del profesor Aaron Barak, terminado en K, Barak, ¿sí? B-A-R-A-K. Aaron Barak, quien debo decir, tuve la oportunidad de ser alumno de él en Estados Unidos, en Georgetown, que fue presidente del Tribunal de la Corte Suprema de Israel, y en este texto explica muy bien este asunto de cómo en Europa hubo necesidad de crear este juicio de proporcionalidad para definir qué actuaciones del Estado resultarían proporcionales a partir de los derechos. Pero los componentes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto son de origen europeo, mientras que el test estadounidense
no tiene estos pasos, sino lo que hace, lo que creó fue los niveles de intensidad. Y dijo, hay materias donde el legislador tiene mayor campo de acción, hay veces que tiene un campo de acción reducido, otro campo de acción limitado. Y sobre todo eso lo hizo, no alcanzo por tiempo a explicar todo esto, pero lo hizo teniendo en cuenta el modelo federal estadounidense, en donde el Congreso, las competencias son definidas de manera precisa y taxativa por la Constitución. Entonces, lo que dice el constitucionalismo estadounidense es que hay algunas materias, como por ejemplo el comercio entre los estados, en donde tiene una mayor margen de maniobra, y otros en donde, por ejemplo, las relaciones o las definiciones del Estado civil, o los asuntos relativos al Estado civil, eso es propio de los estados. Entonces, el Congreso Federal tiene menores o casi muy restringidas posibilidades de acción. Y a partir de ahí fue que creó los niveles de estricto, intermedio y leve, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo la Corte colombiana? Que es maravilloso, digamos. Esto, digamos, nosotros a veces los colombianos tenemos el problema que no reconocemos también lo valioso de nuestras decisiones. Y lo que hizo la Corte colombiana, y ahí también la India agarró un poco, por eso sucedió algo que pasó en los 90, crearon el juicio integrado. Pues agarraron la estructura de el juicio europeo y le aplicaron los niveles de intensidad del juicio estadounidense. Y ahí quedaron el juicio integrado de proporcionalidad o de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que busca esto definir? Definir cuáles son los sujetos o situaciones de hecho que vamos a analizar, cuál es el parámetro de comparación, es decir, en qué son comparables, cómo sus principios entran en tensión o no, y la razonabilidad del trato diferenciado. Y para hablar de razonabilidad del trato diferenciado o razonabilidad de la ponderación de un sentido más amplio, es que hacemos el juicio integrado. El juicio integrado está en este cuadro, ¿cierto? Entonces, ahora sí, atención, si están aquí sentados, esta es la parte, bueno, toda la exposición era importante, pero esta es la parte donde quedo sumamente concentrado. El que tenga café, tómese un sorbo porque lo que se viene es importante. Entonces, primero voy a explicar el juicio, voy aquí a utilizar el puntero láser, listo. Entonces, tenemos el juicio leve. En el juicio leve, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, se analizan materias como de carácter económico, relaciones internacionales, la definición de los procedimientos legislativos, etc. En el juicio intermedio se analiza, y aquí generalmente hay una confusión que también debo decirlo con algo de autocrítica, algunas decisiones de la Corte Constitucional han fomentado. El juicio intermedio se aplica cuando hay un derecho constitucional de por medio. O sea, si usted encuentra que esa medida puede afectar el derecho al trabajo o el derecho a libre de personalidad, o eso, ahí ya eso impide que sea leve, sino que se va a intermedio. Y el juicio estricto se aplica cuando usted está hablando de medidas regresivas de derechos sociales o de derechos que están vinculados a sujetos de especial protección constitucional, o cuando usted está utilizando para distinguir o para hacer la regla lo que se denominan criterios sospechosos de discriminación, o sea, los que están en el artículo 13 de la Constitución, que son, bueno, la raza, el origen nacional o étnico, los que están ahí, ¿cierto? Entonces, esa es el eje de qué grado de intensidad del juicio vamos a utilizar. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Entonces, idoneidad. En el juicio leve, el fin tiene que ser que no sea prohibido. O sea, que la Constitución no prohíba ese fin. Puede ser cualquier fin, ¿cierto? De que la Constitución no prohíba, está bien. La medida conducente. ¿Qué significa que la medida sea conducente? Pues que razonablemente uno pueda llegar a una conclusión. Y la ponderación en sentido estricto, aquí lo que se verifica es si la medida o la decisión afecta desproporcionadamente otro derecho. Entonces, miren cómo aquí yo tengo un signo de interrogación. ¿Y por qué? Porque algunos autores plantean, y eso yo creo que la tendencia de la Corte da para allá, que en el caso del juicio leve no se analiza la ponderación en sentido estricto. ¿Por qué? Porque esa es una valoración que tiene que hacer en los casos de juicio leve el legislador. O sea, ahí la Corte no se metería, o ahí el juez no se metería, ¿cierto? Por el carácter, porque es que el juicio leve, ¿qué supone? Pues que el legislador tiene un amplio margen de configuración. Entonces los asuntos de ponderación en sentido estricto harían parte de ese amplio margen. En el juicio intermedio, en cambio, el fin tiene que ser importante. Es decir, no solamente que no esté prohibido para la acusación, sino que sea importante. O sea, que usted en alguna parte de la acusación lo encuentre, ¿cierto? Lo otro, que la medida sea efectivamente conducente, o sea, no que razonablemente pueda cumplir, sino que efectivamente la cumpla, la medida.
Efectivamente, la medida cumple ese fin. Y la ponderación en sentido estricto, aquí sí también lo que se ha considerado es que en principio eso hace parte, como en el juicio leve, de el amplio margen de configuración, pero si usted encuentra que prima facie puede haber un problema de proporcionalidad en sentido estricto, está habilitado para hacerlo, ¿cierto? En cambio, en el juicio estricto, el fin tiene que ser imperioso, ¿cierto? Perdón, se me olvidó dentro de las medidas de juicio estricto, aquellas que afecten el núcleo duro de significación de los derechos fundamentales, también se van por el estricto. Entonces, el fin imperioso. ¿Qué significa que sea imperioso? Que sea uno de los fines esenciales de la acusación, la protección del derecho a la vida, la protección de las finanzas públicas, ¿cierto? O sea, no que esté en alguna parte de la acusación, sino que sea casi que uno podía, incluso siendo una extrapolación un poco arriesgada, decir, corresponden a esos ejes estructurales de la Constitución que se han identificado para el caso de juicio de sustitución. Lo otro, la necesidad imprescindible, es decir, que no exista otra medida que cumpla esa finalidad y que resulte menos gravosa. Esa es la necesidad acá. O sea, si miren que es un estándar superior a este, aquí es que la medida sea insustituible. Y aquí sí, en todos los casos, en el juicio estricto, habrá que hacer la ponderación en sentido estricto para definir si se afecta o no desproporcionadamente otro principio u otro derecho, esto en términos de la afectación de ese núcleo duro de significación del cual hemos hablado en varias ocasiones. ¿Listo? Bueno, críticas, porque esto pues, suena muy chévere, suena muy racional, pero tiene críticas. Bueno, entonces, desde el punto de vista del particularismo jurídico, pues ellos dicen, oiga, mire, es que la ponderación en realidad es una estrategia sofisticada para amparar decisiones que son discrecionales. Entonces, ya el juez sabe cómo va a decidir y lo que le sirve la ponderación, de acuerdo con estas críticas, que creo que son un poco injustas porque desconocen que existe una herramienta racional para decidir, pues los jueces lo que hacen es crear un ámbito de justificación de sus decisiones, ¿cierto? Pero estas dos críticas sí me parecen más fuertes, la de las críticas legal status y la del grado de discrecionalidad. Entonces, esas críticas en general lo que dicen es que lo que hace la ponderación es reproducir modelos ideológicos dominantes. Y en particular lo que dicen es que el peso relativo de los principios, es decir, cómo el juez le da más peso a un principio que al otro. Miren que yo les decía, no tiene jerarquías fijas. Y puse el ejemplo del derecho a la vida. Entonces, ¿qué es lo que termina definiendo, dicen estos críticos, cuánto pesa cada principio para un juez? Es un asunto ideológico. Es un asunto de si el juez es un juez progresista, pues determinados principios como el bienestar general, como la autonomía, como el desarrollo de la personalidad van a pesar más, pero para un juez conservador van a pesar más el orden público, van a pesar más la estabilidad de las finanzas públicas, va a pesar más el principio de mayoría de en las decisiones del Congreso, etc. Yo creo, ¿tienes razón? Sí, tienes razón. Sí, no es que los jueces fallen de manera absolutamente discrecional, no, y aquí empezamos con la respuesta a las críticas, pero sí hay que tener en cuenta que la composición de las cortes, por ejemplo, si ustedes han seguido recientemente toda la discusión acerca de la elección de la nueva magistrada Anne Barrett en la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo eso afectaba o no el balance y generaba una mayoría conservadora o no, pues yo creo que son discusiones que son válidas en cualquier Estado democrático. ¿Quiénes son los jueces de las más altas jerarquías? ¿Cierto? Pero para afectar la independencia judicial, no. Para saber cómo es que su entorno o mejor su entorno, su contexto académico, profesional, etcétera, va a terminar incidiendo en qué principios superan o no. Y esto va mucho más allá. También quiero ser un poco más preciso porque a veces nuestra discusión en Colombia está muy poco nutrida. Entonces, es que definimos el mundo o las personas a partir de su cercanía a determinado partido político o a determinada persona en particular. No tiene nada que ver con eso. Es un asunto de ideología, es un asunto político con P mayúscula del juez. Y cada uno de nosotros como ciudadanos, pues tenemos unas convicciones y tenemos unas tendencias y tenemos una manera de entender el derecho y de entender las relaciones entre derecho, Estado y sociedad, ¿cierto? Entonces, evidentemente, esas razones van a pesar dentro de la proporcionalidad, dentro de la ponderación, sin duda alguna. Pero el asunto es, ¿para qué sirve entonces todo esto? Pues sirve para que sí, a pesar
O sea, si en razón de esas posturas voy a adoptar una decisión, en cualquier caso, tenga que pasar por una decisión racional y una justificación que me lleve a tener una explicación, insisto, racional, controlable argumentativamente. No es que yo crea, no, es que en realidad soy un juez conservador y digo, no, en todos los casos debe primar la moralidad pública y debe primar el orden público. ¿Por qué? Porque es que el orden público es importante, punto. No. ¿Cómo llegó la ponderación? ¿De qué usted está hablando? O sea, orden público versus autonomía de la voluntad. ¿Cuánto pesó aquí la autonomía personal, por ejemplo? Un libre de personalidad. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No, es que es más importante. ¿Por qué es más importante? ¿Afecta su núcleo de significación? ¿No lo afecta? ¿De qué clase de juicio estamos hablando? ¿Es uno leve? ¿Es un intermedio? ¿Es un estricto? Y se dan cuenta, todas las condiciones imponen que incluso si yo quiero hacer valer esa ideología que tengo como juez, pues tengo que pasar por ese peregrinaje estricto argumentativamente hablando, que es el juicio de ponderación. Entonces el resultado puede ser muy valioso porque son decisiones racionales y que además, y esto digamos, no en Colombia, pero sí en el derecho comparado se ha hecho un poco más de estudio al respecto, y es que cuando sistemas jurídicos cada vez implementan más mecanismos como el juicio de ponderación y de proporcionalidad, pues llegan a decisiones que son más digamos, intermedias, ponderadas, digamos, no hay extremos, porque los extremos generalmente, ideológicamente hablando, no pasan una ponderación. Y pues, sumado más en jueces colegiados, en donde pues tú requieres una mayoría, por ejemplo, pensamos en la Corte Suprema de Estados Unidos, en la Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana, de 5 votos, pues entonces, digamos, una postura que está en alguno de los extremos, pues puede resultar que no, generalmente no tiene ese apoyo. Bueno, conclusiones. Entonces, la primera conclusión que quería plantear acá es que suele existir una confusión conceptual acerca de qué regla es principio y cómo opera. Yo creo que precisamente lo que buscó esta videoconferencia fue hacer un poco esas decisiones conceptuales a partir de ejemplos y ver cómo hay que ser rigurosos con ello, porque si no empezamos a cometer equivocaciones. Segunda conclusión, el juicio de ponderación y el juicio de proporcionalidad son asuntos importantes, no para darle cierta categoría académica a la decisión judicial, no, para que sobre todo los ciudadanos, que son los destinatarios de las decisiones judiciales, las partes, puedan saber el juez cómo llegó a esa decisión. Incluso para después irse en una impugnación, en una apelación, en una casación con toda contra esa decisión, pero al menos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se llega ahí, ¿cierto? No un ámbito de plena discrecionalidad que es contrario a cualquier modelo democrático y que es una mala comprensión, muy mala comprensión de la independencia judicial. Y tercera conclusión, de que esto irradia los las diferentes ramas del derecho y las diferentes jurisdicciones. ¿Por qué he utilizado tanto el derecho constitucional? Porque es a lo que me he dedicado los últimos 18 años de mi vida. Pero muy seguramente ustedes podrán extrapolar, puedan utilizar estas herramientas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la jurisdicción penal, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción ordinaria, en general, en cualquiera de ellas resulta importante. Y lo otro, hay un compromiso, creo que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Consejo Superior de la Judicatura, han estado en esa onda, por así decirlo, de una manera coloquial, de fortalecer las capacidades argumentativas de los jueces, de tender hacia la capacitación en mayor medida y de manera más amplia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fortalecer el sistema de justicia. Y en eso voy a hacer finalmente los 2 minutos que me quedan una pequeña reflexión final, y es los fortalecimientos del sistema de justicia, claro que pasan por el asunto presupuestal, claro que pasan por el asunto de tener unas mayores tecnologías, y en esta pandemia creo yo que hemos tenido que a marchas forzadas hacerlo, pero también pasa por tener mejores decisiones judiciales. ¿Y cuando hay mejores decisiones judiciales? Cuando tienen una argumentación más robusta, más discernible. No es escribir mucho ni llenar las sentencias, sino de ver una estructura racional al interior de las decisiones judiciales. Ahí la justicia será más fuerte y ahí la justicia tendrá, sin duda alguna, una mayor cercanía y un mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos. Entonces, pues, agradezco nuevamente muchísimo la invitación al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su presidenta, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de su directora, la doctora Novoa, y pues así pues termino la exposición. Muchísimas gracias. Doctor Correa, francamente debo decirle que emocionante oír esta conferencia. Desde ya lo quiero comprometer para
otras que tengan esta coherencia. Muchísimas gracias, porque yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con usted. El Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial vienen haciendo ingentes esfuerzos para mejorar las habilidades de nuestros jueces, juezas y servidores judiciales en general, y también, ¿por qué no decirlo?, todos los actores que de una u otra manera participan en el sector justicia. Las grandes crisis traen grandes oportunidades, y para la escuela ha sido muy importante poder abrir una ventana y llegar a todos los rincones de Colombia y sobre todo a todas las personas que interactúan en el sector justicia. Así que, como usted decía, una prioridad es precisamente fortalecer las habilidades argumentativas de los jueces como una razón fundamental para poder tomar buenas decisiones. Yo creo que este tema es la columna vertebral de las decisiones judiciales, la proporcionalidad, la ponderación de las decisiones. Así que, doctor, me voy al fragmento de preguntas y le agradezco infinitamente su participación, y desde ya lo quiero comprometer a otras más. Muchísimas gracias. Primera pregunta, ¿la proporcionalidad opera únicamente para el balanceo entre principios? Sí. ¿Por qué? Porque, como nos dimos cuenta desde el punto de vista estructural, las reglas, los problemas entre reglas se solucionan a partir de norma superior, norma inferior, etcétera. Pero los problemas son los principios que pueden ser ponderados. Claro, puede haber la aplicación de una regla que entre en contraposición con un principio. Entonces, ahí, ¿cómo se soluciona el problema? Pues muy sencillo. Habrá un principio que soporte esa regla o que esté detrás de esa regla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo hablar un caso penal. Lo que se denomina en derecho penal la teoría de los frutos del árbol envenenado, que es todo este tema de las pruebas ilegalmente recaudadas. Entonces, si yo, por ejemplo, torturé a alguien para una prueba, pues hay una regla que me dice la tortura está prohibida, punto, ¿cierto? Pero entonces el principio que está detrás es la protección del derecho a la integridad física y la autonomía de las personas. Entonces, yo podría ponderar ese principio con el principio, ahora sí, de, por ejemplo, de que obliga al Estado a investigar y juzgar los delitos más graves. Entonces, ahí sí ya empieza a poner, por ejemplo, claro, claramente la prueba es ilícita, pero ¿será que los asuntos indiciarios que se generen ahí y que los pueda separar de esa prueba ilícita son válidos o no? Pues ahí está la ponderación. Y miren que no estoy hablando de constitucional para que vean que estoy viciado del constitucional, es un asunto eminentemente penal. Listo, pero bueno, muy bien, gracias. Doctor Correa, ¿es posible la ponderación entre reglas? Es lo que indicaba que no, digamos, la ponderación tiene que estar el principio detrás, como lo explicaba hace un momento. Y también quiero, pues, volver a insistir que eso no significa que las reglas sienten en contradicción por principios, pero tengo que mirar qué principio está detrás para poderlo resolver. Doctor Correa, ¿qué críticas se han planteado a la existencia de distintos niveles de escrutinio en el juicio de proporcionalidad? Bueno, antes de eso, pues quería decir que la proporcionalidad pues, se aplica en las diferentes jurisdicciones. Hay una crítica que es, oiga, ¿cómo así que juicio estricto, juicio intermedio, juicio débil? ¿Acaso la Constitución no es una y yo tengo que exigir al legislador pues el mismo cumplimiento de la Constitución en todos los casos? No puede ser que en algunos momentos pueda como tener una visión un poco más amplia y pueda ser más flexible, entonces mucho más estricto. Esa es la crítica. De hecho, la recuerdo que era una crítica muy dura que expresaba el magistrado Jaime Araujo en algunos elementos de voto, en su momento, por allá en los 2000. Entonces uno puede responder a esa crítica, no, es que también el principio de proporcionalidad, y es muy buena la pregunta porque me permite ahondar en otra cuestión, y es, el principio de proporcionalidad también tiene que compararse, balancearse además, o ponderarse con el principio democrático. Entonces, no podemos decir que en razón de aplicar el principio de proporcionalidad le limitemos las condiciones de regulación al Congreso, ¿cierto? O a los órganos de representación popular en general, o al mismo presidente, o a los alcaldes, a todo aquel que ejerce funciones de producción normativa. Lo que podemos decir es que nosotros como jueces somos encargados de somos jueces del exceso. Es decir, de cuando hay una desproporción, ahí sí debemos actuar, ahí sí debemos declarar inconstitucional, inexequible, ahí sí debemos declarar la nulidad, etc. A mí me encanta, doctora María Lucero, utilizar un símil. A las personas que les gusta la jardinería, que no soy yo, soy con las manos absolutamente inútil, pues cuando alguien se dedica a la jardinería,
mi mamá me decía, o de pronto también, pues, no sé, cuando me decían, no se meta con mis matas. ¿Por qué? Porque uno no se va a cortar. Hay que cortar solamente la parte marchita. Si uno manda y corta, pues dañó la mata. Aquí dañó la planta. Aquí es lo mismo. El juez, en virtud del principio democrático, debe solamente eliminar del elemento jurídico o condicionar aquellas expresiones que son desproporcionadas. Pero en todo lo demás está el principio democrático. Por eso mismo no puedo como utilizar, volviendo al símil con la jardinería, la misma tijera gigante para cortar cada problema, porque habrá momentos en donde la planta se conserva más porque es un juicio débil, entonces corto con unas tijeras más precisas, mientras que otros que hizo un uso estricto, no, usted torturó a alguien, no, qué pena, pero ahí sí uso las tijeras grandes y corto. Entonces ahí el principio democrático se, bueno, un poco así como a grosso modo. Doctor Hernán, ¿cuál es su mensaje para los jueces, juezas y servidores judiciales en general frente a este importantísimo peso, principio de proporcionalidad? Bueno, primero, esto requiere abrir la cabeza. Digamos, mi experiencia de ya 17, casi 18 años en la rama judicial y en particular en la Corte Constitucional, donde he trabajado todo el tiempo, me han demostrado que la ponderación adecuada se hace cuando el juez tiene un saber interdisciplinario. Todos estamos muy llenos de trabajo, sin duda alguna, pero tenemos que llenarlos de comprender el fenómeno económico, de comprender el fenómeno político, para a partir de ahí tomar mejores decisiones. Y segundo, mi mensaje es, usted, juez, jueza, que nos acompaña hoy, cada vez que toma una decisión, usted no está solamente resolviendo ese problema. Usted lo que está haciendo es haciendo una demostración acerca de cómo opera la administración de justicia en un Estado democrático, en cada decisión que tome. Entonces, cada ciudadano, cada parte, pero también la comunidad en general, la sociedad en general, tiene el derecho, y pongo así, tiene el derecho a tener decisiones racionales, ¿cierto? Es decir, comprender, porque es que tal vez nosotros nos ha hecho mucho daño, doctora María Lucero, esa noción de que somos un país de derecho legislado y el que soluciona ese problema son las leyes. No, eso de países de derecho legislado y países del cómo lo eso es historia patria, eso ya no funciona así. Todos los países tenemos, otros ordenamientos jurídicos tienen mejor un reconocimiento del precedente y un reconocimiento de la decisión judicial como fuente de derecho. Entonces, eso lo que hace es hacer mucho más crítico y crucial la actividad de los jueces y juezas. Doctor Correa, una última pregunta. ¿Es indispensable, necesario para los jueces, jueces de la República, utilizar o usar los juicios, el juicio de proporcionalidad? Sí, claro. Cada vez que encuentro una tensión entre principios, digamos, no conozco hasta ahora ninguna herramienta argumentativa que nos permita solucionar esto distinto al juicio de proporcionalidad. Digamos, porque todo lo demás sería decir, no, es que yo no aplico eso porque yo en realidad creo que el principio es este, el que debe primar. ¿Eso qué es, señor juez, señora jueza? Discrecionalidad plena, y usted no está habilitado constantemente para eso, porque usted está sometido al orden jurídico. Pero ojo, sometido al orden jurídico no significa tengo que obedecer la letra de la ley y el inciso y el artículo. Sí, pero no es solamente eso. Es en particular, usted está comprometido con los valores que estructuran la administración de justicia. La justicia, la equidad, la protección de los derechos, la satisfacción especial de los derechos de especial protección constitucional, etc. Eso es lo que está comprometido. ¿Y usted cómo llega a eso? Pues a partir de decisiones racionales. Y las decisiones racionales pues exigen un diseño argumentativo, como el que acaba de plantear. Puede ser que mañana nos inventemos otro, mejor, seguramente, pero ahora es el que tenemos, ¿cierto? Muy bien, nuestro agradecimiento especial al doctor Hernán Correa Cardoso por su excelente, muy didáctica y ponderada explicación sobre este tema tan importante, el juicio de proporcionalidad, que sin duda alguna es una herramienta dogmática y jurídica que busca dar claridad argumentativa en los casos donde exista una colisión entre los derechos fundamentales, adoptando así un cambio donde se dé la aplicación de los métodos de interpretación constitucional que necesariamente coadyuvan al juez para tomar una decisión que garantice el menor daño posible de los derechos o intereses constitucionales que sean objeto de estudio en el juicio o test de proporcionalidad. Un agradecimiento especial también a nuestros servidores y servidoras judiciales
así como a todas las personas que de una u otra manera actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta videoconferencia. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesta por nuestro formador invitado, nos despedimos con una frase del filósofo y jurista alemán Robert Alexi. El peso de los principios no es determinable en sí mismo o absolutamente, sino que siempre puede hablarse tan solo de pesos relativos. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y para todas.